Hola, nos reencontramos para el video número 6. En este video veremos la integración de las señales sinápticas y la reconstitución del potencial de acción. Cómo es que estas señales tan pequeñitas son capaces de de llegar al umbral para disparar un potencial de acción. Primero, hay que entender que para que se logre el potencial de acción, bueno, tiene que llegar al umbral. Entonces, depende mucho de cuál sea el umbral, ¿ya? Si el umbral es muy alto o es bajo, va a facilitar o impedir o retardar que se produzca potencial de acción. En las dendritas en general, la cantidad de canales de sodio dependiente potencial es muy baja. Eso produce que el umbral para disparar el potencial de acción sea muy alto. No, es muy difícil generar un potencial de acción en las dendritas. Entonces, eh, cuando se generan señales como las que vimos de potenciales postsinápticos en las dendritas, estas señales no generan potenciales de acción en las dendritas. Pero sí estas señales, al ser eléctricas, son capaces de conducirse por la membrana de manera pasiva. ¿Qué significa que sea de manera pasiva? Significa que en la medida en que se van conduciendo por la membrana, van disminuyendo su tamaño, como una propiedad, como una señal eléctrica cualquiera, digamos, que van disminuyendo su amplitud porque van atravesando regiones que no son, en las cuales se va perdiendo la corriente. Entonces, en la medida en que mientras más lejos esté, más se va a perder la señal, ¿ya? Y por otro lado, y esto quiero que lo veamos aquí en más detalle, tenemos que si aquí está la distancia y aquí el umbral, lo que tenemos es que cerca aquí en las dendritas, como vimos, aunque la señal sea grande, no se va a generar un potencial de acción porque el umbral es muy alto porque hay muy pocos canales de sodio dependiente potencial. Sin embargo, aquí en lo que se llama el cono axónico o el segmento inicial del axón, en esa región hay una gran densidad de canales de sodio dependiente potencial y por lo tanto hay un muy bajo umbral. Que de hecho es el lugar donde hay más canales de sodio y por lo tanto es el lugar donde hay un menor umbral para el disparo del potencial de acción. Y lo que ocurre aquí es que a pesar de que la señal va disminuyendo, eh, el umbral aquí es muy alto, pero aquí baja de manera drástica y entonces aunque la señal vaya disminuyendo, es capaz, en algunos casos, si es suficientemente grande, de llegar al umbral del disparo del potencial de acción y ahí en ese lugar se genera el potencial de acción que luego va a viajar a lo largo del axón, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que logramos tener una señal suficientemente grande para que se genere el potencial de acción? Bueno, esto se logra sumando potenciales postsinápticos. Y lo más, eh, o sea, lo que hay que entender es que la suma de potenciales postsinápticos es una suma aritmética en el sentido de que puede ser una señal inhibitoria o una señal excitatoria, ¿ya? Si lo que se suma son solo señales excitatorias, hay más probabilidades de que esta suma vaya aumentando la amplitud del potencial postsináptico hasta llegar al umbral. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo en que tenemos una neurona con varias dendritas y en estas dendritas hay dos inputs, dos entradas, dos sinapsis excitatorias y una inhibitoria roja. Si disparan al mismo tiempo o muy cercanas temporalmente las dos excitatorias, estas dos señales se van a sumar de tal manera que eventualmente podrían llegar al umbral del potencial de acción y generar el potencial de acción. Sin embargo, si
una de estas respuestas, o sea, una de estas sinapsis está liberando un neurotransmisor que tiene receptores inhibitorios, entonces se va a generar un potencial postsináptico inhibitorio en conjunto con un potencial postsináptico excitatorio. Va a producir un cambio menor del potencial de membrana respecto de si hubiera sido solo el potencial postsináptico excitatorio. Incluso si las dos señales excitatorias se generan, pero también se genera la inhibitoria, esto va a impedir que se genere el potencial de acción. Entonces, las señales inhibitorias son siempre muy decidoras de si se va a generar o no se va a generar un potencial de acción. Esto es bastante simplificado, estamos hablando de solo 2 o 3 sinapsis, que es muy distinto a lo que ocurre en vivo, en que son cientos de sinapsis las que ocurren simultáneamente. Entonces, para un poco clasificar esto, lo que podemos decir que la suma de potenciales postsinápticos puede ser una suma espacial o una suma temporal. Es espacial cuando, como lo que yo les mostré aquí, es decir, dos sinapsis en conjunto o tres, una inhibitoria y dos excitatorias, que están en distintas partes de la neurona. Entonces eso genera un potencial, una suma espacial, ¿ya? Es decir, sinapsis que están en distintas partes, en distintas dendritas o en distintos puntos de las dendritas. Mientras que una suma temporal se refiere a que una misma sinapsis va a disparar de manera repetida, muy cerca uno de otro los potenciales postsinápticos, y eso va a generar que la primera señal no haya terminado todavía cuando se produce la segunda señal, entonces se suman los potenciales postsinápticos. Y eso es gracias a que el potencial postsináptico dura más que el potencial de acción. Entonces, una vez que se genera el potencial postsináptico, puede llegar otro potencial de acción, que es muy cortito, y generar otra liberación de neurotransmisor, y eso montarse sobre el potencial postsináptico que ya se había generado. Entonces aquí les muestro los ejemplos. Ustedes pueden ver que en una suma espacial, cuando dos sinapsis simultáneamente se activan, esto va a generar una suma, va a haber el potencial postsináptico ahora, en vez de ser tener amplitudes, por ejemplo, si esta tenía una amplitud de 1 milivolt y esta de 1,5 milivolt, bueno, ahora voy a tener una de 2,5 milivolt. En cambio, en la suma temporal es lo mismo. Si cada una de estas es de 1 milivolt, voy a ir montándome en la anterior y voy sumando 1, 2 milivolt, ahora 3 milivolt, 4 milivolt, etc. Entonces, como dijimos antes, aquí hay otro ejemplo de suma de potenciales, y esto ocurre de manera simultánea las sumas temporales y las sumas espaciales, o puede ocurrir en forma simultánea la espacial y la temporal. De manera que, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos dos sinapsis excitatorias, luego una inhibitoria, luego una excitatoria, una inhibitoria y una excitatoria, y finalmente se llega al umbral y se dispara el potencial de acción. Entonces va a depender además de dónde están estas excitatorias y las inhibitorias, de manera que cuando se produzca el potencial postsináptico no tenga que recorrer un gran espacio y no pierda su fuerza, su amplitud. Entonces, finalmente, la neurona es capaz de recibir muchas sinapsis y de asociarlas de manera de generar una única respuesta, que es el potencial de acción. Entonces, en muchos casos se dice que la neurona es como un conversor análogo digital, porque
genera, o sea, recibe estas señales que son continuas, que son los potenciales postsinápticos, y los convierte en una señal única, que es el potencial de acción. O es el potencial de acción o no es. O es 0 o es 1. ¿Ya? Entonces convierte estas señales analógicas en digitales. Y eso gracias a que coordina todas estas señales excitatorias e inhibitorias en una sola unidad, que es el soma neuronal, y particularmente el segmento inicial del axón, que es donde está más bajo el umbral. Y entonces, como cierre o como un repaso de todo el proceso, lo que tenemos es que ante un potencial de acción que está generado en la neurona presináptica, este viaja, llega al terminal, y en el terminal activa canales de calcio dependiente de potencial que van a permitir la entrada de calcio. Esa entrada de calcio es lo que gatilla la liberación del neurotransmisor, y este neurotransmisor liberado difunde, se une a receptores en el postsináptico, y estos receptores, al unirse al neurotransmisor, cambian su conformación y se abren, o gatillan una serie de procesos enzimáticos que van a terminar en un cambio en la permeabilidad. Estos cambios en la permeabilidad van a generar un cambio en el potencial de membrana. Y este cambio en el potencial de membrana va a determinar si la célula postsináptica en su conjunto, estas señales van a determinar que la neurona postsináptica sea excitada o inhibida. Si la suma de potenciales postsinápticos llega al segmento inicial con una amplitud mayor, igual o mayor al umbral, entonces allí se va a generar un potencial de acción que va a viajar a lo largo del axón para eventualmente activar otra sinapsis, ¿no? La sinapsis de esa neurona. Y así se generan circuitos que pueden estar cambiando. Ahora, ¿hay plasticidad en esta sinapsis? Sí, la hay, y hay una plasticidad que depende de la entrada de calcio, es decir, mientras más calcio entre, y eso depende de la frecuencia de potenciales de acción, entonces mientras más calcio entra, más neurotransmisor se libera, y eso es lo que se llaman los mecanismos de plasticidad presináptica, que que son de corta duración, ¿ya? Son de corta duración porque dependen de la cantidad de calcio que hay, y por lo tanto si el calcio aumenta porque se acumula, a los milisegundos, segundos después, el calcio vuelve a bajar a su estado normal y todo vuelve a la normalidad, digamos. Y ahí se pueden clasificar, esto no lo vamos a ver en detalle. También puede haber modulación sináptica, es decir, sinapsis axoxónica, que modulan la actividad de los canales de calcio, y eso puede aumentar o disminuir la cantidad de calcio que ingresa por cada potencial de acción. Entonces eso va a modular también la actividad, o sea, la cantidad de neurotransmisor liberado por último, y en el fondo también la respuesta postsináptica. Por otro lado, todos esos son mecanismos presinápticos entonces. Por otro lado, lo que tenemos son mecanismos postsinápticos que son de más larga duración, y por eso se les llama potenciación de larga duración o depresión de larga duración, y eso depende de mecanismos que involucran síntesis de nuevas proteínas y cambios transcripcionales, ¿ya? Y por eso son de más larga duración, porque se van a establecer y mantener durante periodos muy largos.
Y se cree que esta es la base celular de lo que es la memoria en el cerebro. Y básicamente la idea es que las neuronas se asocian, o sea, las sinapsis que son activadas se potencian y, y generan mayor conectividad entre dos o tres neuronas, y esto genera circuitos que son eh, que se activan ante memorias específicas. ¿Ya? Esto lo van a ver ustedes en las sesiones de neurociencia de manera más detallada. Pero esta sería como la base celular por la cual se produce memoria en el cerebro. Entonces, básicamente lo que tenemos es que ante un uso repetido de un par neuronal, de una sinapsis, esta lo que genera es que, bueno, primero hay un mecanismo presináptico que va a aumentar la liberación de neurotransmisor, luego el mecanismo postsináptico podría, si es que esto es mantenida, esta actividad neuronal presináptica, va a producir efectos de más larga duración que incluso eventualmente pueden llevar a que la conexión entre estas dos neuronas sea más, se aumente el número de sinapsis que hay entre esas dos neuronas. Bueno, aquí les voy a dejar un par de preguntas para que practiquen. Esa es una. Esta es otra. Y bueno, espero que les haya quedado claro todo. Y con esto terminamos la cápsula y terminamos el capítulo, el total de cápsulas del capítulo de sinapsis. Gracias y espero que hayan aprendido.